En el medio de la red, en el medio estás vos. Navegás en la nube, en el bar, en la casa, en el trabajo. Producís información. ¿Qué subís? ¿Qué subís? ¿Qué mirás? ¿Qué comunicas? En el medio de la tecnología. En el medio de la tecnología. Podés encender, podés apagar. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Encendido, apagado. Encendido, apagado. En el medio digital. En el medio digital. Escuchamos hablar constantemente de hardware, software, dependencia tecnológica, sin saber muchas veces de qué se está hablando. Sin embargo, aprender a reconocer las herramientas que nos posibilitan el acceso a Internet es una de las claves para poder hacer un uso inteligente y libre de la tecnología. La mayoría de los software que hoy utilizamos pertenecen a empresas privadas, que nos hacen dependientes de sus sistemas como consumidores. ¿Qué es la dependencia tecnológica? ¿Cuán libres somos los seres humanos ante una tecnología que no nos pertenece? ¿Qué es el software libre? El software es lo que le da vida a la computadora, básicamente. Tendría que ser como un microondas en algún punto, ¿no? Y que tiene una serie de complejidades bastante mayores. Por supuesto, un microondas, pero el software es justamente lo que hace que la computadora sirva para algo, ¿sí? Para interactuar con el usuario, para hacer algún tipo de cálculo. Bueno, el software es lo que hace trabajar las computadoras realmente. Las computadoras hacen lo que el software dice que tienen que hacer. Y el software hace lo que el programador definió que el software debe hacer. Entonces, por lo tanto, las computadoras son controladas por el software. Software es, en buena medida, el componente de un montón de cosas que nos rodean. Es el alma de esta sociedad postindustrial. Dicho de una manera menos poética, el software es un programa, un conjunto de instrucciones almacenadas que una máquina ejecuta. En principio, uno puede concebir en sentido amplio el software como una receta de cocina. Si uno sigue correctamente los pasos de esa receta, obtiene un resultado. El primer software en realidad es bastante más antiguo que las computadoras. El software se inventó antes que las computadoras. ¿Por qué? Porque cuando el señor Jacquard en la Francia de Luis XVI se le ocurrió que podía tejer más eficientemente telas muy bonitas, hizo una serie de tarjetas perforadas para los telares, de manera que entraran o salieran las agujas del telar. Y eso era un programa, era algo que le decía al telar dónde tenía que pasar hilos y dónde no pasarlos. Después inventamos las computadoras, que eran calculadoras extraordinariamente poderosas. Y el software surge como necesidad del hardware mismo. O sea, se crea la computadora como una gran calculadora, más rápida, más veloz, que hace cosas... Pero sin el software, el hardware no tiene sentido. O sea, el hardware uno prende y la computadora sin software no hace nada. Se mueven los ventiladores, no pasa nada. El software se empezó a hacer con la primera computadora para darle un uso de computación, justamente de cálculo, de procesamiento al aparato creado para eso. ¿Cuáles fueron los procesos que llevaron a la creación del lenguaje informático que hoy llamamos software? Gran Bretaña, 1710. El Parlamento aprueba el Estatuto de la Reina Ana, la primera norma sobre copyright de la historia. La ley establece que todas las obras publicadas gozan de derechos de explotación por un lapso de 14 años, renovable por una vez si el autor continúa con vida. Gran Bretaña, 1774. Una corte falla en beneficio de un librero escocés de apellido Donaldson, que demanda los derechos de publicación de un poema cuyos derechos se encontraban liberados. Por primera vez, se sienta un importante precedente
diferente al considerar una obra del dominio público. Francia, 1883. Se celebra la Convención de París. El encuentro establece las bases para garantizar, a través del sistema de patentes, la protección de la propiedad intelectual sobre inventos, marcas y diseños industriales. Suiza, 1886. Se firma el Convenio de Berna. El acuerdo extiende las regulaciones sobre derecho a copia y explotación a todas las producciones del campo literario, artístico y científico. Gran Bretaña, 1968. Se registra la primera patente de software. Se trata de un algoritmo desarrollado por Martin Goetz, pionero en la comercialización de este tipo de productos. Por entonces, los programas eran personalizados o gratuitos y esta industria todavía no se había desarrollado. Estados Unidos, 1969. Se desarrolla el sistema operativo Unix. En sus primeros años, circula entre la comunidad académica que lo va perfeccionando. A diferencia de sus predecesores, Unix es un sistema operativo portable y multitarea, y su llegada supone una revolución en el mundo de la informática. Estados Unidos, 1975. Miembros del Homebrew Computer Club, un grupo de aficionados a las computadoras, realizan una copia de un intérprete del lenguaje BASIC y crean así el primer software pirata. Ese mismo año, Bill Gates funda Microsoft y se expresa en duros términos en contra de la piratería. Estados Unidos, 1983. El programador Richard Stallman lanza el proyecto GNU. Su objetivo es desarrollar un sistema operativo basado en Unix, pero que le permita al usuario modificarlo, estudiarlo y compartirlo sin que pesen sobre él infracciones de copyright. 2 años más tarde, crea la fundación Software Libre y se convierte en el gurú mundial en esta temática. Estados Unidos, 1988. Se funda la Business Software Alliance, una cámara formada por las principales empresas productoras de software. Tiene como fin detener las infracciones al copyright que afectan a sus productos y combatir la piratería. Apple, Microsoft y Adobe lideran la avanzada corporativa. Finlandia, 1991. Linus Torvalds comienza a trabajar en un núcleo de código abierto basado en Unix. Su creación, llamada Linux, permite ofrecer al público los primeros sistemas tipo Unix plenamente funcionales y abiertos. Unido al proyecto GNU y sostenido por una amplia comunidad de desarrolladores, Linux pronto se convierte en sinónimo de software libre. Estados Unidos, 1998. Eric Raymond publica una serie de documentos internos de Microsoft conocidos como los documentos Halloween. En estos memos, un empleado les detalla a sus jefes la lógica del software libre y define los sistemas operativos Linux como enemigos del modelo de negocios de la empresa. Estados Unidos, 2004. La Fundación Mozilla lanza Firefox, un navegador web basado en software libre que permite a cualquiera modificarlo. En poco tiempo, se convierte en el segundo browser más usado del planeta. Argentina, 2010. Con el fin de adoptar y desarrollar plataformas de código abierto en la administración pública, el gobierno firma un convenio con Red Hat, una de las mayores empresas de software libre, en un contexto en el cual muchas instituciones y empresas del mundo empiezan a trabajar con Linux como sistema operativo. Con el software hay 2 posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre, porque si los usuarios tienen unas libertades esenciales, efectivamente tienen el control del programa. Y es la manera ética de distribuir un programa. Pero si los usuarios no tienen bastante libertad como para tener el control efectivo del programa, el programa tiene el control de los usuarios y lo llamamos software privativo. Privativo porque priva de su libertad a sus usuarios. Los usuarios no tienen el control de este programa, pero alguien tiene el control del programa y a través del programa el control de los usuarios. Entonces el programa privativo es un yugo, un instrumento para que él someta a gente. Es un sistema de poder injusto y no debería existir. Cuando hablamos de software libre, en realidad es una construcción retórica para referirnos a la libertad que tienen los usuarios del software para hacer cosas con él. Software libre es aquel que le da al usuario 4 libertades fundamentales. La libertad de usarlo con cualquier propósito. La libertad de estudiar
cómo el software funciona y adaptarlo a las propias necesidades. La libertad de redistribuir ese software a otros. Y la libertad de redistribuir las modificaciones que uno haga a ese software a otras personas. Hay un viejo ejemplo. Si yo tengo una manzana y te la doy, me quedo sin manzana. Pero si tengo una idea y te la doy, no por eso me quedo sin ideas. En realidad lo que hemos hecho es multiplicar. Leandro, acá hacen software libre. Algo así. Acá hacemos, sí. Esto es un GECOP, que es una cooperativa que trabajamos con software libre y hacemos software libre. ¿Y qué es exactamente hacer software libre? ¿En qué trabajan? Y básicamente hacer software libre es programar computadoras. Entonces nosotros usamos un programa para escribir, por ejemplo, y quienes lo saben armar son ustedes que hacen software libre y si no, el software privado como Microsoft. Exacto. Los programadores hacemos la misma tarea, hagamos software libre o hagamos el software privativo. ¿Y acá qué están haciendo? Bueno, acá están trabajando. Buenas. Buen día. ¿Qué tal? Y por ejemplo, ¿en qué están trabajando? ¿Vos en qué estás trabajando? Por ejemplo, estamos agregando unas funciones. Así se ve un programa compilado. Esto es la representación de lo que entiende la compu. O sea Imposible. que así entiende la computadora un programa que luego nosotros vamos a usar Exactamente. y que va a ser muy Exacto. sencillo para nosotros los usuarios. Exacto. Este programa, por ejemplo, hace lo siguiente. Le decimos hola mundo, dice Hola mundo. Eso es todo lo que hace ese programa. pero si vemos de nuevo, es todo esto. Es todo eso. Todos esos códigos para decir hola mundo. Exacto. Para decir lo que vos le digas que diga. El mundo del software es muy grande y uno no sabe todo lo que se puede hacer, no conoce todas las formas de implementar algo, entonces el primer paso siempre que queremos hacer algo es empezar a ver código. Como es software libre, por ahí alguien ya lo hizo y no funciona. Y si no nos funciona, por ahí podemos tomar algunas buenas ideas de esas personas y hacer que nuestro software sea mejor. En este caso pasó eso. Yo leí un montón de código, no me convencía para lo que teníamos que hacer, entonces con esas ideas armamos esto que bueno, ahora se está transformando en un programa, en una aplicación y esperamos que si sale bien poder liberarlo y que otras personas vean el nuestro y si les sirve, les funcione. O sea que muchas personas que programan hacen esto, ¿no? Liberan los datos, entonces ustedes pueden ir a distintas fuentes y leer lo que está realizando otro programador. Y como cualquier buen escritor, porque somos realmente escritores, nuestros libros se ejecutan y hacen cosas, tenemos que leer para conocer el estilo de otros y para tomar ideas y formar también nuestra propia forma de escribir código. Si mirás el código que escribo yo, no es igual que el de él, no es igual que ninguno de los socios de la cooperativa y todos tenemos alguna fortaleza en algo y en el mundo del software libre, que es enorme y somos miles de programadores, eso se nota mucho. Así que lo mejor para aprender es leer código. Y así creo que aprendimos todos los que trabajamos en GECOP. Ahora, ¿y en este mundo se puede llegar a la democratización? ¿El software libre ayuda a democratizar? Finalmente, en realidad, más me parece a mí que más en el corazón. Lo que pone en tela de juicio el software libre, más allá de que sí, que entiende a la democratización del acceso, es que pone en tela de juicio de quién es el conocimiento. Si el conocimiento es de las grandes corporaciones transnacionales o es de la gente. Software argentino en general existe mucho. Software libre argentino también existe. Hay muchos programadores acá que aportan a proyectos ya existentes. Hay argentinos que han hecho sistemas libres, software libre desde cero. Es difícil encasillar el software en un país determinado. ¿Por qué? Porque los proyectos de software libre por lo general son proyectos que se hacen en múltiples países. De hecho, el software libre nació como proyectos a nivel global, que hay programadores de todo el mundo que muchas veces trabajan de forma voluntaria. Entonces hace que no se pueda decir, bueno, este software es de tal país, este otro software libre es de tal otro país. Entonces esa concepción por ahí no es la más apropiada. El software se produce en casi todos los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque es una industria blanda. Requiere de pocos recursos materiales.
Y esto construye una especie de gran sueño de la fiebre del oro. Digamos. Cualquiera puede hacer software y enriquecerse vendiendo. La verdad es que si uno analiza cómo se comportan las grandes corporaciones que producen software y analiza ese comportamiento a partir de los números, lo que encontrás es que la mayor inversión en software no está en desarrollarlo, sino en venderlo. Un boicot político fue el puntapié para que Venezuela decidiera iniciar la transición al software libre. A fines de 2002, sectores empresarios y políticos emprendieron una huelga contra el gobierno de Hugo Chávez. Durante el llamado paro petrolero, la directiva y algunos trabajadores de la nómina mayor de la petrolera estatal PDVSA paralizaron la empresa con el fin de obligar al presidente a cambiar el rumbo de su política económica. Los responsables de la protesta cerraron PDVSA y tomaron el control de todos sus recursos y de su infraestructura tecnológica y comunicacional. Por ese entonces, la tecnología de PDVSA estaba a cargo de la firma SAIC, Science Application International Corp., una empresa con reconocidas conexiones comerciales y políticas con el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, el Departamento de Defensa y la CIA. Durante la medida de fuerza, algunos participantes abandonaron el país. Pero antes, modificaron las contraseñas y conservaron el control remoto de todos los servidores de PDVSA. Eligieron no destruir los datos porque pensaron que regresarían a los pocos meses, cuando el gobierno de Chávez hubiera capitulado a sus demandas. Sin embargo, 200 de los 4.800 administradores de PDVSA decidieron quedarse en el país y salvar la empresa. Su mayor problema fue la infraestructura informática. Muchos de los servidores eran plataformas Windows que usaban software privativo, como el CQL Server. Finalmente, y con la ayuda de hackers locales, estos empleados lograron recuperar el control de los servidores y consiguieron que la industria petrolera permaneciera activa hasta la finalización del paro, en febrero de 2003. Fortalecido por haber superado el boicot, pero alertado por sus implicancias, el gobierno entendió los peligros de depender tecnológicamente de una empresa extranjera. Y en 2004, firmó un decreto donde estipuló la migración a software libre de todos los órganos de la Administración Pública Nacional. Desde entonces, la plataforma líder del software libre venezolano es el sistema operativo Canaima, una distribución basada en el Linux Debian y desarrollada por el Centro Nacional de Tecnologías de Información. A su vez, existen instituciones como el Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, CENDITEL, cuya misión es promover la soberanía tecnológica del país y alentar la enseñanza y fabricación de software y hardware libre. Hola, bienvenida. Muy bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, hay un departamento de informática, una universidad como la de Filosofía y Letras muy grande y una decisión de instalar software libre. Así es, hace unos 4 o 5 años ya que empezamos a trabajar con esta idea de migrar todos nuestros puestos de trabajo a software libre. ¿Por qué decidieron no usar un software privativo y sí un software libre? En principio hay, digamos, razones que tienen que ver directamente con esto que te decía de lo público, de los recursos públicos, pero no es lo económico, digamos, lo que más nos importa, más allá de que también es importante el tema de la compra de licencias y la no compra de licencias. El software libre no necesariamente es gratuito, pero la mayoría del software libre es gratuito. También tiene que ver fundamentalmente con una forma de producción, con una forma de trabajo que tiene mucha identidad con la forma de producción de conocimiento que hay en la universidad pública. Quizás lo más importante también es que se adapta el software libre a ustedes. Ustedes pueden cambiar aplicaciones. Exactamente, una de las características principales del software libre es el acceso al código fuente. Y de esa forma se puede adaptar cualquier software a necesidades específicas de una institución con sus particularidades, como es Filo, entre otras. Y así nace Filux. Así es, así nace Filux. Nosotros lo pensamos como una transición, digamos. Hay un poco de mito en relación con el tema del cambio tecnológico, de que es difícil, de que es traumático. Un poco sí y un poco no. Filux. El Filux, la verdad que funciona muy parecido a como funcionaba un sistema operativo privativo cualquiera, como el Windows, que es el más conocido. Incluso nosotros lo que hicimos
como para acompañar esta transición, fue hacerle un entorno bastante parecido hasta gráficamente, como para que el impacto no fuese tan fuerte. ¿Este no es Windows? Este no es Windows, este es Philux. Acá si te fijas, este ves, en vez de tener las ventanitas, es el logo de la Universidad de Buenos Aires. Así que en realidad este es el Philux, que como te decía, le tratamos de dar un aspecto un poco parecido, como para que el impacto de la transición no sea tan fuerte para el usuario final. ¿Qué sería Philux? Sería entonces el software libre adaptado a la facultad, el software de la facultad. Exactamente, es el sistema operativo de la facultad. Es un sistema operativo libre basado en una distribución de Linux que se llama Debian, a la que le hicimos, como es libre y tiene disponible el código fuente, le pudimos hacer una serie de modificaciones para adaptarlo a lo que nosotros hacemos y hasta visualmente a lo que estamos acostumbrados. También tiene que ver, y es importante para la universidad, el formato de los documentos con la preservación de los documentos. Nosotros estamos seguros que usando formatos abiertos siempre vamos a poder acceder a nuestros documentos. Usando formatos cerrados no lo podemos garantizar. La idea es que de alguna manera el Estado no tenga software privativo y sí tenga software libre. Exactamente. Nuestro deseo, digamos, desde acá y nuestro aporte es ese. A nosotros lo que nos gustaría, creo que hay, digamos, es un momento interesante para poner esto en debate, es que el software libre esté en el Estado, sea lo que el Estado use, porque por distintas razones, digo, las económicas son algunas, pero las que tienen, creo, más importantes tienen que ver con la cuestión de la soberanía tecnológica, de no depender uno de una instancia comercial como una empresa para decidir qué usa, qué no usa, cuándo actualiza, cuándo no actualiza. Cuestiones de seguridad también son importantes. El software libre uno está seguro de que no hay puertas traseras por las que se filtra información porque muchas personas lo están viendo. Y eso es muy importante. Cuando un software es cerrado, uno nunca puede estar seguro de qué está pasando ahí donde uno no ve. Y en general uno no lo ve, el software. En el medio digital, el conocimiento está repartido en millones de fragmentos por el ciberespacio. Para acceder a él, es fundamental saber preguntar. Quiero saber si existe algún tipo de hardware o soporte físico-tecnológico que aplique ideas similares a las del software libre. La filosofía del software libre sostiene la teoría de la dependencia tecnológica. Según esta postura, son los países desarrollados los que detentan el monopolio de la producción de la tecnología, y a los países pobres solo les queda como alternativa endeudarse para poder adquirirla y no quedar rezagados en la carrera del desarrollo. Desde esta perspectiva, la única manera de romper este esquema de sometimiento económico es con la producción de software, pero también de hardware libre. Todo soporte físico posee determinadas especificaciones técnicas, en la mayoría de los casos cerradas. Esto quiere decir que solo el fabricante tiene acceso a los diagramas esquemáticos, y su reproducción está protegida por una licencia. El hardware libre, en cambio, es aquel cuya arquitectura es abierta, por lo que sus especificaciones están disponibles bajo una licencia libre, que permite que otros fabricantes puedan desarrollar su propio diseño, adaptarlo y redistribuirlo. Al igual que en el software, el concepto libre no es sinónimo de gratuito, sino de un principio de libertad que alienta el conocimiento y la solidaridad. Al tratarse de una arquitectura abierta, un país puede fabricar tecnología vital sin depender de costosas patentes o de otras naciones que le provean los recursos necesarios para su desarrollo. Dicen que para el 2012 la cantidad de, digamos que el 80% de todo el software fabricado en el mundo va a tener un componente libre. Hay grandes porcentajes del mercado en diferentes ámbitos, que son, digamos, en el ámbito de, por ejemplo, de servidores web, que son los servidores a los cuales nosotros accedemos cuando navegamos por Internet. Más del 45% está siendo administrado por software libre. Cuando nosotros ponemos una dirección en Internet, ponemos www.algo.com.ar, ese software en general, el que traduce esa dirección a un servidor puntual en Internet, generalmente es software libre. Eso no lo ve el usuario, eso no lo ve nadie. Digamos, lo ven los administradores, lo conocen los administradores. Pero entonces es muy difícil identificar. Además que el software libre, por su misma forma de crearse, bueno, yo me puedo poner a programar algo, lo libero y nadie se entera. O se enteran muy pocas personas. Eso genera un granito más de arena a la totalidad del software. Los estados de alguna forma deberían garantizar en primer lugar los derechos de sus ciudadanos por encima de los derechos de las corporaciones. Y esto va a desembocar en alguna forma de resolución de la tensión. Pero por otra parte, porque al ser reapropiado este
este conocimiento colectivo por los ciudadanos significa también una reapropiación en términos de espacio público de una capacidad de desarrollo tecnológico autónomo. En una época en que las fronteras entre los estados-nación son difusas pero no inexistentes, el recuperar autonomía para los ciudadanos, de los cuales el Estado es esencialmente un mediador. El Estado no tiene valor en sí mismo, sino tiene ciudadanos adentro. Reapropiar esto, redistribuirlo, significa marcar un nuevo rumbo en términos de política tecnológica. Haces tu informática por tu propio placer. Si pierdes control de tu informática, es una lástima para ti. Y te diría, lo siento, qué lástima. Pero no me quejaría a ti, porque no me habrías abusado perdiendo tu control de tu informática. Pero el Estado hace su informática por el pueblo, por los ciudadanos, por los habitantes. Cada agencia pública tiene, por lo tanto, una responsabilidad de mantener su control de su informática siempre. Si pierde el control de su informática usando, por ejemplo, un programa privativo, es culpable de incumplimiento de su responsabilidad. Las agencias públicas deben, por lo tanto, migrar totalmente al software libre. No propongo migrar en una semana. Esta migración sería muchas etapas y tendría que hacerse a través de años, comprendo, pero debe hacerse. La tecnología digital va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. La velocidad de los procesos de información y comunicación nos permitirá crecer y conectarnos como sociedad. La tecnología digital es un medio, una herramienta con la que podemos construir muchas cosas. Depende del uso que hagamos de ella. Nosotros hicimos este programa.